Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como anunciamos en esta ocasión vamos a hablar con el diputado Elpidio Báez, quien es diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 3. Es un amigo de este espacio y con él vamos a hablar esta noche, así que vamos a darle la buena noche y la bienvenida. Don Elpidio, ¿cómo le va? Súper bien cuando estoy entre amigos queridos y respetados. Qué bueno, qué bueno. Déjeme hacerle una pregunta rápido antes para entrar en materia. Y la verdad es que usted es una persona que se ha codeado con la milicia y ha hecho diplomado y maestría en esta parte que tiene que ver con defensa. ¿Y cómo evalúa usted como diputado pues, el toque de queda y la cantidad de personas que han sido sometidas a la justicia o que han violado esta ordenanza dentro de este estado de excepción, donde se habla de que más de 60,000 personas pues, han sido detenidas? ¿Cree usted que eso ha sido por falta de información de las autoridades para darle la información al pueblo, o es una violación del pueblo por falta de mano dura de las autoridades? ¿A qué se debe? ¿O esto parecido, lo que está pasando en este país, se parece a lo que ha pasado en otros países de América Latina? No. Mira, hay que entender la naturaleza del ser humano. La prisión es una excepción. La coerción y la restricción para la circulación de la persona es una excepción. La norma es la libertad y Junior lo sabe. Lo normal es que la persona vive en libertad y esté en libertad. Entonces es muy difícil, sumamente difícil, que de la noche a la mañana tú saques a la gente de la calle y la recluyas en la casa. Eso es muy difícil. Yo entiendo que en sentido general el comportamiento de la población es altamente positivo. Lo mismo que se ha dado en República Dominicana se está dando en Perú. Ayer yo vi en un programa de televisión que en Perú todo el que viola el toque de queda, las autoridades le dan una pela. Esa es la sanción. Darle 10, 20 correazos para tratar de mantener a la gente metida en sus hogares. En Miami, en los Estados Unidos, la gente se va a la playa. Han tenido que gradualmente ir flexibilizando las medidas de encierro y de confinamiento, porque es muy difícil tener a la gente encerrada en su casa, sobre todo porque toda su vida se la han pasado en libertad, circulando. Yo noto, aunque aquí hay mucha gente alarmada por el número de personas que han sido apresadas violando el toque de queda, a mí me parece que está en el rango de lo normal y de lo regular. Yo no me alarmo por eso, porque es muy difícil meter a la gente en su casa en un país caluroso donde hay tanta gente pobre en hogares viviendo en espacio estrecho. Gracias a Dios que la planta Punta Catalina están funcionando, porque el número de personas que serían apresadas por violar el toque de queda sería aún mayor si en el país no hubiese habido luz, energía eléctrica, las 24 horas para que la gente estuviera respetando la cuarentena metido en su casa. Porque con este calor nadie aguanta tanto tiempo metido en su casa. Por suerte, el servicio energético se ha portado muy bien y por eso las personas, el número de personas que permanecen respetando la cuarentena es mayor. Gracias a Dios. Yo no me alarmo por el número de personas que han sido apresadas, que han sido sancionadas, que han tenido que pagar multas. Quizás yo esté errado, pero me parece, a pesar de que, tal como tú dices, no es mucha relativamente, pero siento que ha habido ausencia
de una campaña de sensibilización. Me podrán decir, bueno, sí que hemos hablado mucho del coronavirus, pero esa medida tan excepcional, yo creo que desde la autoridad central debió iniciar una campaña de concientización de la gente, advirtiéndole también de las consecuencias que pudiera tener el no permanecer en casa dentro de los horarios establecidos. Creo que eso pudo haber ayudado y puede ayudar si continuamos, porque ya justamente van 2 días que se modificó los horarios de toque de queda, pero igual siguen apresando gente. Y eso va a ocurrir siempre, porque no todo el mundo va a estar en casa. Pero creo que ha faltado eso. Por la flexibilización, perdón, con diputado. el hecho de que la gente sale diputado, de su casa, ya baja un poco la presión, ya baja. Porque en el día de hoy, ya una cantidad importante de personas ya fueron a su trabajo, ya salieron de su casa, fueron a los negocios. Los comerciantes que estaban amenazando con irrespetar el toque de queda, ya están yendo a sus negocios. Y eso le quita presión. El horario, en lugar de iniciar el toque de queda a las 5 de la tarde, ahora es a las 7 de la noche, también le ha quitado presión. Porque ya la gente no anda a toda velocidad para llegar a su casa y evitar ser apresado a las 5 de la tarde, ya a las 7 de la noche. Y entonces ya los tapones, digamos, son menos, la presión de la gente es menor, y entonces se va flexibilizando. Si tú calculas el número de personas que fue apresada, por ejemplo, ¿verdad?, por las autoridades, con los 10 millones de habitantes, ¿qué porcentaje es eso de la población? No, ni siquiera un 1%. Ni siquiera un 1%. Ínfimo. Porque el 1% son 100,000. No llega al 1%. De 10 millones, por ejemplo. Entonces, para mí no es significativo y las autoridades han cumplido y las personas se fueron ajustando a las decisiones de las autoridades. Yo no lo veo alarmante, porque en México hubo problemas con ese tema, en Perú, en Estados Unidos hubo problemas, en Francia hubo problemas, porque es coger a la gente que siempre ha estado en la calle, que trabaja en la calle, que trabaja en las oficinas, que sale de su casa temprano a trabajar. Es decirle de la noche a la mañana, a partir de hoy, ustedes no pueden salir de su casa. Óyeme, eso no es fácil. Cambiar un hábito, cambiar tu casa, convertir tu casa en una prisión y no poder salir a la calle porque está advertido de que puede ser sometido a prisión y ser sancionado. No es fácil. Vamos Sin a una embargo, pausa. la mayoría de la población acogió esa decisión. Diputado, con su permiso y de los amigos televidentes, vamos a ir a una pausa. Conversando con el diputado Elpidio Báez, PLD, Distrito Nacional. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Amables televidentes, seguimos conversando con el diputado del PLD, don Elpidio Báez. Diputado, hace unos momentos decía Junior que esos apresamientos a lo mejor debieron estar precedidos de una campaña de sensibilización, pero hay otros apresamientos que ya no son por la violación del toque de queda, sino por el uso de las mascarillas. Los periódicos dan cuenta que, por ejemplo, en San Juan de la Maguana hubo más de 500 apresamientos, que en Las Terrenas hubo apresamientos de turistas porque no usaban la mascarilla. ¿No cree usted que esto viola el Estado de Derecho, que es una arbitrariedad? Recuerden, y uno lo sabe muy bien, Luis también, está también bajo un estado de emergencia. Y el estado de emergencia, como parte de los estados de excepción, restringen algunos derechos ciudadanos. Restringe el tema de la libertad de circulación,
libertad de reunión, se puede apresar a la persona y retenerlo más allá de las 48 horas que dispone el Código Penal, la legislación penal, pero todo el mundo sabe que lo que se busca es que la población respete la decisión del gobierno para poder proteger a esa misma población. Se le está diciendo, usen la mascarilla, protéjanse, no solo para preservarte a ti de que puedas ser contagiado del coronavirus, sino de que tú puedas contagiar a otros. Entonces, el interés supremo de la población siempre se pone por encima de los intereses individuales de algunas personas. Si hay una persona afectada por el coronavirus que adrede, no se protege y va a los lugares a enfermar a los demás, esa persona está violando los derechos de los demás, comenzando con el derecho de la salud. Y las autoridades tienen la responsabilidad de tomar las medidas que sean adecuadas, correspondientes y preventivas para evitar la expansión del contagio. Y de eso es de lo que se trata. No se está violando ningún derecho. Yo creo que se está preservando los derechos de la mayoría, comenzando con el derecho a la salud. Yo creo que en esta parte, diputado, lo que hay que exigirle más es a los negocios, a los establecimientos. No permitir que nadie ingrese a los mismos si no tiene la mascarilla del lugar. Creo que lo han estado haciendo mucho. Puede haber 2 o 3 personas que circulen en la calle sin tener la mascarilla o guantes, pero sí en los establecimientos comerciales se le impide la entrada, el ingreso, pero tendrán que usarlo de forma obligada. En la tienda se está cumpliendo, en los restaurantes se está cumpliendo, en los bancos se está cumpliendo, incluso se están poniendo, se marca la distancia y la persona conserva. Por ejemplo, mi esposa y mi hijo fueron ayer a una entidad bancaria y notaron el respeto. El vigilante no te deja tocar la puerta si tú no tienes guantes, no tienes la mascarilla. O sea, tú no entras a un supermercado si no está debidamente protegido. No entras al banco si no está protegido. No entras a un negocio si no tiene la protección, porque es cuidándonos a todos. Si hay un desaprensivo, si hay una persona que decide desafiar y poner en riesgo a los demás, entonces las autoridades están obligadas a someter a la obediencia a esa persona. Bueno, es importante recordar que Elpidio es uno de los diputados más experimentados que hay en el país. No solo porque al concluir este mandato tendrá 18 años de ejercicio continuo en su labor de legislador, que aspira a seguir 4 años más, acumularía 22 años. Sino porque hay que decirlo, más allá de las diferencias que usted pueda tener, transitorias o permanentes, Elpidio Báez se ha dedicado a prepararse para el puesto que está ocupando. Eso hay que decirlo con toda franqueza. E igualmente, siempre dice lo que quiere y lo que cree en el momento. Y por eso a veces se gana malquerencias de alguna. Y quiero aprovechar esa experiencia, sobre todo, para que nos dé un poquito de luz de qué fue lo que ocurrió en la comisión de la Cámara de Diputados que estaba estudiando el proyecto de ley que aspira a que le sean devueltos por lo menos el 30% de los ahorros que tienen los trabajadores y las trabajadoras en su cuenta de capitalización individual que son administradas por las famosas AFP. ¿Qué ocurrió en esa sesión? ¿Qué es lo que se ha aprobado? Que parecería ser que ya la Cámara de Diputados dictó y aprobó la ley. Explíquenos un poco. Muy bien. El proyecto entró a la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara de Diputados envió ese proyecto a 3 comisiones, no a una.
3. Lo mandó a la Comisión de Hacienda, a 3 comisiones. A la Comisión de Hacienda, porque toca el tema financiero. Lo mandó a la Comisión de Seguridad Social, porque es un tema de seguridad social, y lo envió a otra comisión. Cada comisión se está reuniendo por separado. No se han reunido juntas, por separado. Antes de ayer se reunió la Comisión de Hacienda, ayer se reunió la Comisión de Seguridad Social y para hoy tenía previsto reunirse la otra comisión. La decisión de cada comisión no obliga a la otra comisión, pueden tomar decisiones diferenciadas. Una comisión puede aprobar un informe favorable y la otra puede aprobar un informe desfavorable. Quien toma la decisión final es el Pleno de la Cámara de Diputados. Lo mismo que el Pleno del Senado. Entonces, reitero, este proyecto fue enviado a 3 comisiones para su estudio. En el día de ayer, la Comisión Permanente de Seguridad Social decidió rendir un informe favorable. Usted forma parte de esa comisión. Porque soy miembro y participé en la discusión. Entonces la comisión decidió por mayoría rendir un informe favorable. De modo que cuando se reúna el pleno de los 190 diputados, ese informe será conocido en el pleno. ¿De acuerdo? De modo que lo que decidió la comisión es discutible, se va a discutir y se va a debatir. La decisión soberana y última la toma el Pleno de la Cámara de Diputados. La información que está circulando en los medios es incompleta porque no se explica como yo lo estoy explicando. Esa comisión aprobó rendir un informe favorable. Ahora, la decisión final y última la decide el Pleno de la Cámara de Diputados, que también va a conocer el informe de la Comisión de Hacienda y el informe de la otra comisión, que no sabemos qué decisión tomaron esas comisiones. Y, diputado, ¿cuál fue su voto a lo interno de esa comisión? La discusión giró en 2 direcciones. Si se aprobaba sin escuchar y sin consultar a los sectores interesados o si se consultaba a esos sectores. Esa fue la discusión. La discusión no es si se aprobaba o si se rechazaba el proyecto. ¿De acuerdo? La discusión, habían 2 propuestas. Una propuesta de que fuera aprobado sin escuchar a nadie y sin esperar el informe técnico que siempre debe recibirse de la Oficina Técnica Legislativa, que es la oficina que rinde un informe técnico para saber si el proyecto es viable legalmente y no colide ni viola la Constitución ni colide con otras leyes. Si es necesario escuchar al Banco Central, escuchar a la Superintendencia de Seguridad Social, si hay que escuchar, digamos, a las centrales sindicales, que es lo adecuado. Entonces, la comisión decidió no escuchar a nadie, no esperar el informe técnico de la Oficina Técnica Legislativa, dar un informe favorable y mandar al Pleno la decisión. Esa fue la decisión que se tomó. La otra posición era que antes de votar el informe favorable, esperar el informe técnico y escuchar a los sectores interesados que sí pueden arrojar luz sobre este tema, que es un tema muy especializado. Por ejemplo, hay quienes están proponiendo
que el dinero que debe dársela a los trabajadores que no provengan de sus ahorros, como se propone en el proyecto, sino que provenga de los beneficios elevados que reciben las empresas financieras, las empresas de AFP, que sea de la ganancia de las AFP que se distribuya entre los trabajadores y que no se toque el capital de los ahorros de los trabajadores. Esa es una propuesta que está circulando. La otra propuesta es que no se dé en una sola partida el 30% que establece el proyecto, sino que se dé en varias partidas. Esa es otra discusión. Y está la propuesta del Banco Central que dice que la devolución del 30% de los fondos a los trabajadores puede afectar la economía. Esa fue la discusión que se generó en la comisión. Allí no se discutió si era positivo o negativo que se devolvieran los fondos. No. Lo que se discutió es si se aprobaba sin escuchar a los sectores que sí pueden arrojar luz sobre este tema, o si se aprobaba sin discutir y sin escuchar a los distintos sectores esta iniciativa. Esa fue la discusión que se generó en el seno de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿bajo qué criterios, diputado, se decide sugerirle al Pleno que apruebe un proyecto de ley? Primero, sin estudio técnico. Segundo, sin escuchar a los sectores involucrados. ¿Cuáles son los principios democráticos que están acuñando este tipo de decisiones en una comisión de la Cámara de Diputados, sobre todo la Comisión de Seguridad Social? Es importante que la población entienda, por eso estoy dando detalles que no han trascendido. Allí operó una mayoría mecánica de los legisladores de la oposición que le han dado un giro electoral al tema. Por eso, en la comisión siempre se pide el informe de la Oficina Técnica Legislativa, un informe completo, una evaluación constitucional, una evaluación legal y recomendaciones para que se siga un procedimiento de modo tal que cuando el proyecto sea aprobado en la comisión pueda sustentarse y defenderse en el Pleno de la Cámara de Diputados. Cuando ese informe llegue al Pleno, allí se va a decir que ese informe fue aprobado sin escuchar a los sectores involucrados, que hubo una negativa para convocar al Banco Central, que hubo una negativa para escuchar a la Superintendencia de Seguridad Social, que hubo una negativa para escuchar hasta a las centrales sindicales. Esa es la realidad. No se quiso escuchar a nadie, que era la propuesta moderada, equilibrada, que siempre se impone. El procedimiento regular que aconseja el reglamento interior de la Cámara de Diputados es que haya una amplia consulta cuando un proyecto va a una comisión, pero se rechazó esa propuesta durante los debates de la comisión y la mayoría decidió aprobarlo sin discutirlo y sin consultar este proyecto. Diputado, es algo que me preocupa y es que recientemente aprobamos una ley de partido que se discutió por casi más de 16 años y vemos que ahora mucha de esa gente que perdieron en un partido, pues se fueron a otro partido a aspirar y lo que perdieron incluso ahora en estas elecciones municipales que perdieron, que aspiraban a alcaldes o regidores, ahora aspiran a una diputación. ¿Y cuál es el sentido de esto si tenemos una ley
¿se va a aplicar la ley? ¿No se va a aplicar? ¿O esto movería el transfugismo a su gran escala o a su máxima dimensión en estas elecciones que se avecinan para el 5 de julio? Mira el contraste de esta ley y mira el contraste del liderazgo político nacional. El liderazgo político nacional siempre ha estado preocupado por el tema del transfugismo, ¿verdad? Se impulsa la aprobación de la ley. Esa ley duró más de una década en el Congreso, duró como 15 años. Y todos los políticos en el Congreso siempre estuvimos preocupados por el tema del transfugismo. Aprobamos la ley y ahora hay más tránsfugas. Oye bien, ahora es que el transfugismo tiene cancha abierta. Si tú me preguntas a mí cuál es mi opinión con respecto a la ley de partido, yo te digo lo siguiente. Yo soy partidario de que el Tribunal Constitucional la declare entera no conforme con la Constitución y la deje sin efecto, porque en la práctica esta ley ha tenido poco efecto, no ha tenido un impacto favorable en favor de los partidos políticos. En lugar de ayudar a consolidar los partidos políticos, lo que se nota es un relajamiento. La Junta Central Electoral debió de velar para que se cumpla con esta parte de la ley de partido que castiga y sanciona el transfugismo. La Junta Central Electoral es en parte responsable de aceptar candidaturas que son a todas luces contrarias a la ley de partido, sobre todo a la parte que dispone la sanción por el transfugismo, porque la Junta Central Electoral está aceptando candidaturas que violan esa ley. La Junta lo ha aceptado sabiendo que violan la ley de partidos. Personas que perdieron los partidos lo están inscribiendo. Personas que se van de este partido, que perdieron en este partido, que fueron derrotados en la primaria de este partido, lo están inscribiendo como candidatos. La Junta Central Electoral, violando la ley de partidos, porque el Tribunal Constitucional está apoderado de acciones de inconstitucionalidad en contra de esa parte de la ley y ese Tribunal Constitucional no ha fallado por vía de consecuencia, la ley tiene vigencia. Entonces, la Junta Central Electoral se ha hecho de la vista gorda y la Junta es cómplice de violación de la ley de partidos, sobre todo en la parte que corresponde al tema del transfugismo. Elpidio, ¿qué lectura le das al hecho de que a estas alturas de juego el máximo garante de la constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, sobre un tema tan sensible y latente, no se haya referido? Llegaron las elecciones de febrero, llegaron las elecciones de mayo, ambos casos pospuestas por razones distintas, y el Tribunal Constitucional no se ha referido. Parece que llegará, ojalá no, julio 5, y estaremos sin una decisión tan importante para no solo el sistema de partidos, yo digo para la construcción de la institucionalidad en la República Dominicana. Evidentemente que el Tribunal Constitucional prácticamente se han puesto de acuerdo para no fallar, porque afectan intereses y crean nuevas situaciones. Eso es evidente. Tú sabes que para fallar el Tribunal Constitucional necesita 9 votos. Y entonces se juega con el tema del quórum. Se juega con el tema del quórum vinculado al tema de los intereses políticos en juego. De modo que la decisión del Tribunal Constitucional es una decisión política.
política. Y si no ha fallado hasta ahora, no creo que vaya a fallar en las 7 semanas que faltan para celebrar las elecciones. Pero yo decía, diputado, ahorita, que hay una sentencia ya del Tribunal Superior Electoral que dijo que esa disposición de la Ley 15 sobre el régimen electoral viola el derecho a la igualdad del artículo 39 de la Constitución. Y esa sentencia es ejecutoria y se le impone a la Junta Central Electoral. Yo estoy de acuerdo que el Tribunal Constitucional ha debido dictar una decisión antes, no ahora, no, antes de las elecciones municipales. Pero en este caso, ¿usted no cree que la Junta lo que ha hecho es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior Electoral? La Junta Central Electoral sabe que es violatorio de la ley electoral. Lo sabe. Y hay un recurso que está en el Tribunal Constitucional sobre la misma materia. Entonces lo que han hecho es hacerse los chivos locos y se ha relajado el cumplimiento de esta norma y por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado con ese tema. Evidentemente, el Tribunal Constitucional no va a fallar en contra de lo que ya se ha convertido en uso y costumbre en relación al relajamiento de la normativa que dispone el castigo al transfugismo, y eso se va a quedar así, por lo menos en lo que respecta a este proceso, porque lo que ocurrió en el Partido de la Liberación Dominicana, la división del Partido de la Liberación Dominicana, de alguna manera está encontrando un mecanismo de desahogo, permitiendo el transfugismo. Porque allí la mayoría de los que perdieron lo están presentando como candidato en las boletas. Entonces, si perdieron en la primaria del PLD, en la primaria dirigida por la Junta Central Electoral, donde también participó el PRM, evidentemente que debieron acogerse a la ley de partidos. Pero se ha dejado que el proceso fluya, pero el espíritu de la ley de partido predominantemente era evitar el transfugismo. Esa es la realidad. Diputado, vamos a agradecer, y no se logró. Vamos a agradecer su participación, como siempre bien atinada, los consejos y sobre todo pues las palabras que usted siempre pues dice en este programa son bastante interesantes. Yo sé que los amigos televidentes pues disfrutaron de esta entrevista. Así que esperamos tenerlo nueva vez con nosotros. Conversamos Cuando ustedes me den una orden, yo estoy con ustedes y con su público. Cómo no. Muchas gracias, diputado. Conversamos con el diputado Elpidio Báez, Partido de la Liberación Dominicana, es diputado por la circunscripción número 3. Agradecemos que haya estado con nosotros y con los amigos televidentes. Ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, Luis Soto y un servidor. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana. Bye, bye.